Bienvenidos a Radioladio. El invitado de hoy desborda conocimiento y carisma a partes iguales. Es uno de los profesores más queridos de la Universidad de Santiago de Compostela y un referente internacional de corrientes como el anarcocapitalismo, aunque el día de hoy no hablaremos de nada de eso. Hoy nos dedicaremos a conocer a fondo a la persona que hay detrás de Miguel Anxo Bastos y su opinión con respecto a algunos de los temas de los que no se suele hablar. Vamos con ella. Bueno, pues muy buenas tardes, profesor Bastos. Le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. ¿Cómo está? ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Para empezar, me gustaría que me contara un poco cómo era Miguel Anxo Bastos de pequeño, de niño. ¿Qué quería ser de mayor y cuál es el proceso que le ha llevado a estar donde está hoy? Pues de niño supongo que sería un niño normal. Siempre me gustó mucho la lectura, ¿no? Por ejemplo, las diversiones típicas de la infancia, pues no, pasaba los veranos con mis libros y con mis cosas así. Y yo de pequeño quería ser economista. Ya quería ser de pequeño economista, Sí, lo tenía igualmente claro. me influyó una serie en la televisión de Galbraith que había en aquellos tiempos, ¿no? La era de incertidumbre. Yo la miraba y eso me gustaba, aquello me llamaba la atención y acabé siendo. En parte sí. Era buen estudiante. Más de pequeño que de mediana edad. Y A ver, en, estudiante lo que dice de la clase, así, pues sí, al principio de pequeño sí. Después, repito, no me gustaba más leer por mi cuenta que lo que veía en la enseñanza formal, digamos, ¿no? Porque en la enseñanza formal había asignaturas que no me interesaban especialmente y para las cuales yo ya sabía que no estaba dotado, lo cual es muy importante. Y aún así tuve que estudiarlas, aún sabiendo que no iba a dedicarme nunca jamás a ellas, porque yo sabía perfectamente que para esas cosas ya no valía. es un poco muchas veces el precio que hay que pagar o el trámite que hay que superar para llegar a alcanzar la profesión que uno quiere ejercer, ¿no? Sí, son trámites, por eso se superan, supongo, ¿no? Pero digo que muchas veces habría que replantear un poco este tipo de los currículums educativos y todos los niños tienen que estudiar todos lo mismo, etcétera. O bueno, se puede hacer un poco, se podría hacer un poco más, digamos, a la carta, ¿no? Esta sería la reflexión. Y repito, yo hay asignaturas, no es que fueran malas asignaturas, no es que fueran malos profesores, simplemente yo veía que aquello ni me interesaba, ni lo entendía bien, ni iba a ser bueno nunca en eso. Por ejemplo, En este contexto, el dibujo es muy importante, es una cosa artística, ¿no? O la música, o incluso asignaturas de ciencias, tipo física o así, ¿no? Repito que son muy importantes, no estoy diciendo que sean importantes, pero no son importantes para mí. sí, sí, claro. Yo ya sé que no voy a dedicarme a eso, y aunque me dedicara nunca iba a ser bueno en eso. Simplemente si estudiara y me aplicara, sería algo mejor de lo que soy, pero nunca sería bueno en ninguna de esas Claro, disciplinas. lo entiendo. En En cambio, este, otros ya sabía que se me daban bien. Lo sabía yo y lo sabían mis profesores. claro. Y no sé por qué no se me reforzó o no pude reforzarme yo más en eso, ¿no? Sí, sí. Simplemente, esto lo que hacía yo muchas veces era estudiar por mi cuenta. Eso es algo a lo que tenemos que Pero por mi recurrir. cuenta, lo que pasa es que a esas edades sin mucha guía, ¿no? Pues más bien autodidacta, cosas que miraba yo o que miraba en las librerías y así. Después tuve suerte que mis padres siempre me compraban, libros sí que me compraban, otro tipo de cosas a lo mejor no, pero libros y así siempre me compraban. Entonces, En bueno, este pues, contexto, yo no puedo evitar preguntarle cómo ve la situación de la pandemia. ¿Es optimista con respecto a ella? ¿Cree que las restricciones deberían ser más estrictas o, por el contrario, cree que deberían ser más blandas? deberían ser las justas, que es muy distinto. Si se pudiera hacer microcirugía, mejor que macrocirugía. Si pudiera, por ejemplo, modular las sanciones o las restricciones a los sitios donde hay más incidencia, etcétera, pues sería lo ideal. Otra cosa que sea más costoso que se pueda hacer, ¿no? Pero no es cuestión de más restricciones o menos restricciones, sino restricciones adecuadas en cada tiempo y cada lugar. En principio, ¿Usted cree, tampoco soy a priori contrario a ellos, ¿eh? usted cree que esta pandemia ha supuesto un punto de inflexión para que el mundo cambie para siempre? No, ¿No? no, porque ya pandemias como esta y con mucha más mortalidad ya sucedieron muchas veces en la historia y usted ni oyó hablar nunca de ellas. Mm. Sí, supongo que Oyó sí. hablar usted de la peste de Justiniano, por ejemplo, o la peste de Cipriano. Pues derrumbaron el Imperio Romano, pero bueno, contribuyeron, entre otras cosas, dicen algunos historiadores, a la destrucción del Imperio Romano. O, bueno, la peste negra ya fue más conocida, pero la gran gripe de 1918 española o las gripes amarillas que hubo desde el siglo XX, también con centenares de miles de muertos.
Y en el sentido de los nuevos hábitos que Causan daño estamos ahora, pero no adquiriendo, a medio plazo, yo le digo que están olvidadas. en el Por sentido desgracia o por de, suerte. en el sentido de los nuevos hábitos que estamos adquiriendo, como por ejemplo que esta entrevista sea telemática y no sea presencial, ¿no cree que muchas de esas cosas ya han llegado para quedarse? Eso sí, pero simplemente hace falta a lo mejor un catalizador, pero no es consecuencia directa de la pandemia. Yo creo que tarde o temprano acabaríamos lentamente imponiéndose este tipo de costumbres y algunas de ellas son buenas. Yo, por ejemplo, Sí, las reuniones que hacemos en la facultad o ahora ya se hacen todas online. Y a veces, sobre todo cuando son de trámite o para aspectos, digamos, de poca relevancia, son muy funcionales, porque te hacen perder muy poco tiempo. Te conectas, discutes el tema y ya está, no tienes que andar a desplazarte, profesor, o bajar del despacho para abajo, o suspender una clase, o acabarla antes por ir a una reunión. Simplemente pues, te conectas un momento, bajas y ya está, no tienes que perder tiempo, es muy funcional. en este sentido, quiero preguntarle, ¿cómo se imagina usted el mundo dentro de 100 años? En Ay, general. realmente me gusta la futurología académica, ¿no? Todos los Fred Pollack, todo todos los teóricos así de la predicción del futuro. Todos ellos fallaron. Tengo aquí en casa, pues, estaba revisando precisamente ahora, un libro de un futurólogo académico, no de un... Así, los que intentan hacer predicciones, tipo Herman Sí. Kahn, así que los libros aquellos del año 2000. Y tengo uno muy bonito, escrito en el año 89, y predecía para, no sé, 40, 50 años una Unión Soviética muy fuerte y un mundo dividido así como en bloques, ¿no? Y pasaba por eso un gran futuro, pero está escrito en el año 89. Es decir, ni siquiera fue capaz de prever lo que iba a pasar ese año, ya no hace 100 años. Entonces, no, yo creo que esas predicciones no se pueden hacer. ¿Y cómo le gustaría que fuera? Eso sí me lo puede decir. Bueno, pues que fuera un sitio pues, pacífico, yo creo que se está consiguiendo eso, que el mundo sea cada vez más pacífico, pues que no haya lo típico, que no haya pobreza, que no haya, o sea, que no haya miseria en el mundo, que más o menos pues, las personas pueden ser tratadas todas de su enfermedad de una forma barata y eficiente, pues una población pues, con acceso enorme a la cultura. Si es, ¿no? Yo creo que muchas de esas cosas se van a conseguir. El problema puede ser una especie de aburrimiento vital o una cosa así, ¿no? Que se pierda algo de tensión vital, ¿no? No sé si es bueno o si es malo, pero yo creo que el futuro va en esa línea y se está encaminando en esa línea. La población más o menos estará estabilizada, más o menos seremos más o menos los mismos que hay ahora, más envejecidos, eso sí. Pero no me atrevo a hacer un pronóstico porque puede haber muchos inventos disruptivos, Claro, ¿no? Desde colonizar, por ejemplo, otros planetas, por ejemplo. por Ahora está ejemplo. hablando eso de Marte. Yo no sé si es posible o no, pero bueno, es una cosa que se discute de poder irnos a vivir a otro planeta o con el tiempo o colonizar, sacar recursos de otros sitios, de la Luna o de Marte o de otros sitios, ¿no? Se puede, es que hay muchos futuros, muchos escenarios que se plantean. Otros son más apocalípticos, en el sentido que prevén así extinciones, desastres, hambres, cambios climáticos. Por el libro de Mark Linas de 6 grados, ¿no? Un mundo así que todo hierro y está todo hirviendo y calor y así, bueno, no lo sé. Aparte de nosotros, también depende, efectivamente, depende de factores naturales, depende. A mí me gusta mucho leer de catástrofes y así también. Entonces, usted ve que a lo largo de la historia del planeta hubo muchas extinciones o casi extinciones. Extinciones casi totales, cuellos de Sí. botella, que llaman así. Hubo momentos en la historia en que quedaron muy pocos seres vivos y a partir de ahí sobrevivieron, ¿no? Unas veces por frío, por exceso de frío, otras veces por exceso de calor, o sea, por muchos factores distintos. Y eso ya depende de la naturaleza también. Claro. Y a veces no se pueden evitar. Si usted tuviera la oportunidad, del mismo modo en que estoy haciendo yo con usted, de invitarlo a hablar conmigo, si tuviera la oportunidad de invitar a hablar largo y tendido con una figura histórica, ¿a quién invitaría usted? No, así Quien usted hombre, quiera. de historia. A mí me Un gustaría personaje así, histórico. Maquiavelo sería interesante hablar con él, por ejemplo. Quizás ¿No? sí. Sería un buen, una buena No, además conversación, ¿no? era un buen conversador, un tipo muy interesante. Por ejemplo, aunque no comparto sus ideas, debiera ser una persona bien interesante. O San Agustín también, que es una persona muy brillante. A lo mejor no son a la gente de poder decir con Napoleón o con Julio César o así. A mí esas personas así las personas muy poderosas no me atraen. Pero Aquí en este sí que caso me la atraen respuesta este más tipo de típica personas. suelen ser Da Sí, Vinci, sí, Napoleón, la gente suele decir ese tipo de personajes. sí. Pero
Yo comulgo más con usted. Yo creo que Maquiavelo tendría una conversación Que ver bastante a otras interesante. personas, ¿no? Que conocen así el Han Feizhou, que era un chino antiguo que le gustaba mucho hablar de política. A mí esas cosas como me gustan mucho, me Claro, gustaría hablar con ellos. Sí. Pero claro, con muchas personas del pasado. Me gustaría conocer a Mises o a Rothbard o así, por ejemplo, en persona, o a otras claro. personas de mi escuela, ¿no? Que no pude conocerlos ya. Y, y otras personas del pasado. Pero bueno, me gustaría, si plantea un nombre, sí, pues podría ser interesante, sí. Y Además, a él le gustaba también así. del mismo modo, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y vivir en una época pasada, en el lugar que más le llame la atención, ¿qué periodo y qué lugar escogería? Pues mire usted, le voy a decir, a mí me gustan históricamente, me siento atraído por las eras de decadencia, no por las eras de prosperidad. Normalmente en los tiempos de la caída del Imperio Romano, ¿no? Cuando todo eso desmorona, pues podría ser interesante vivir. O en la época de la descomposición de la Grecia clásica, por ejemplo, que son edades oscuras y edades así como me parece muy interesante vivir en ellas. ¿Y ahí Además, qué esas profesión edades ejercería en ellas? es cuando se recompone el mundo. En ellas, en una de esas etapas que me acaba de decir, ¿a qué se dedicaría usted? Monje, Monje. sí, sí. La época de caída del Imperio Romano, bueno, poco después aparece primero el monasticismo, ¿no? Y aparecen Mm. los eremitas, ese tipo de cosas. Eremitas no, pero vivir en un monasterio así toda la vida, si me debe escoger, pues no sería, para mí no sería mala vida, leyendo aquellos manuscritos o copiándolos, ¿no? Como los monjes irlandeses de aquellos tiempos. Mm. Quiero preguntarle, cambiando un poco de tema, en este mes ha habido muchas manifestaciones de todo tipo. ¿Qué piensa en general de las manifestaciones? ¿Qué pienso? Mm. Hombre, si yo siempre pienso, a ver, los marxistas decían que la violencia y así es la parte de la historia, yo no lo creo. Si por hacer una huelga, cuidado que yo puedo entender que a veces la protesta puede ser legítima, ¿eh? ante un gobierno abusivo, si este cual sea, no me estoy refiriendo a ninguno en concreto, pero puede uno referirse a un gobierno que sea muy abusivo, que abuse o que torture o así, pues puede ser legítima la protesta. Ahora, en protestas de ámbito económico, por ejemplo, o protestas como estas de la libertad de expresión, no creo que este tipo de formas sean las más adecuadas para conseguir ese fin, ¿no? Por ejemplo, para reivindicar la libertad de expresión, pues es más eficaz, por ejemplo, una sentada pacífica, pues algún tipo de gesto simbólico de ese estilo, ¿no? Mm. Alguna performance con la boca tapada, algún tipo de cosas así que hace daño en la calle. Lo que me hace pensar que esas protestas no son necesariamente por la libertad de expresión. Y después, en lo que se refiere a protestas por otro tipo de cosas, si la protesta en sí es un movimiento de fuerza, pero no soluciona problemas económicos, por ejemplo. Si España es una hipótesis, está muy endeudada, no puede pagar y tiene que recortar, por mucho que protestes, eso no va a generar dinero para pagar la deuda. Más probable es que acabe el dinero, ¿no? El viejo von Baber decía que el poder no puede derrotar a la ley económica. Porque por mucha fuerza que se haga, por mucha presión que se haga, por muchas cosas que estilo, si una economía está dañada o se cambia lo que causa el daño, o por muchas huelgas que haga, no lo van a solucionar. La experiencia griega es muy clara, ¿no? Protestaban en la calle y quemaban allí de todo y también hacían mucha revuelta, pero no les libró de que tuvieran que recortar las pensiones, no les libró de que tuvieran que pagar los salarios porque simplemente el país estaba semi-quebrado, ¿no? Entonces, por mucha Sí, huelga sí. que hagan, eso lo decía Ortega, ¿no? Que España es un país que cuando hay hambre se queman las panaderías. Mm. Y algo quiero decir, está la economía ya bastante maltratada, está ya bastante hosteleros, por desgracia, en el paro, en artes o desgraciados, y por encima quemar comercios. ¿A usted le parece buena solución? No, No, seguramente no. no lo sé. Ahora, Eh, si es por otro tema, lo puedo entender. Si es por libertad de expresión, ahí sí que puede ser eficaz la protesta, o para derribar un gobierno legítimo, ¿no? Pero sí, no sí. para, por ejemplo, para solucionar cuestiones económicas. Eso no soluciona nada. ¿Hay algún tipo de ideología, algún tipo de persona que promulga alguna ideología con la que usted directamente no pueda, con la que se niegue a hablar, si A quiere ver, yo debatir? por mi profesión es muy raro que me pase eso. Porque yo, a ver, soy una persona que está acostumbrada, pues, a tratar con todo tipo de ideologías del pasado, del presente y las que son incipientes en el futuro. Algunas me llaman más la atención. Por ejemplo,
digamos que me parecen más extrañas, por ejemplo, todas las que no son humanistas. Quizá por mi educación, ¿no? Por la mayor parte de las ideologías son humanistas. El marxismo es un humanismo, el capitalismo es un humanismo, en el sentido de que lo que buscan ambas es el bienestar de la especie humana, ¿no? Cada uno con métodos distintos, pero ambas pues quieren unos obreros que sean ricos, quieren una sociedad que sea próspera, o sea, lo que difieren es en los medios, ¿no? Pero otras ideologías ya son más humanistas, no son humanistas. Algunas ideologías, por ejemplo, animalistas extremas, ¿no? Por ejemplo, son antihumanistas. Algunas ideologías de la llamada Deep Ecology, que son también ecologistas extremas, incluso pues algunos muy extremos llegaban a decir que no había que alimentar a países africanos para no incrementar la población y cosas por el estilo, ¿no? Usted con esas ideologías no ni siquiera se sentaría a debatir, quizá. No me sentaría a debatir, pero digo, yo estoy acostumbrado a leer de todo, entonces no me asusto. Pero si me dice cuáles digamos, estoy más distante, es como ese tipo de ideas, ¿no? Sacrificar, digamos, pues animales antes que seres humanos o cosas por el estilo, porque en el fondo yo soy humanista, ¿no? Sí. Y muchas ideologías de estas pues no son humanistas, o incluso son deliberadamente racistas, en el sentido de que quieren limitar la población, por ejemplo, algunos de ellos en el tercer mundo, ¿no? Y propugnan políticas, por ejemplo, de esterilización, pero siempre cara a los pobres, no cara a los ricos. Entonces, ese tipo de ideas no me gustan mucho. Le voy a pedir consejo con respecto a una cuestión. Imagínese que ahora me llama una empresa para trabajar en ella. Y yo acepto y cuando llego allí me explican las condiciones, me dicen, vale, pero vas a estar un mes o dos sin cobrar, porque tómatelo como un periodo de prácticas. ¿Usted qué me recomendaría hacer? ¿Lo acepto o no? Yo no doy, o sea, cada uno tiene que ver lo que hace o no. Yo lo cogería. Usted lo Yo no lo cogería. digo a usted, yo lo digo lo que haría yo. Sí, sí. ¿Por No, qué razón? no sé si es buena política, porque para entrar a trabajar normalmente, primero tengo que ser conocido. Y también tengo que ver yo si valgo, ¿no? Entonces, yo entiendo a veces que un empresario pueda no fiarse de mí, no saber quién soy, quiera ponerme a prueba, ¿no? Entonces y a veces, si a mí me interesase mucho, por ejemplo, entrar en un determinado sitio, por ejemplo, entrar en determinado periódico, o acceder a determinada universidad, a lo mejor para darme a conocer, o entrar en determinada empresa, para darme a conocer a lo mejor, pues yo aceptaría eso. Depende del tipo de trabajo también, claro. Usted no Si tiene redes si es un trabajo a lo sociales. mejor que no me va a reportar mucho, que sé que no me voy a quedar en él, o sea que es parcial, a lo mejor no lo cojo, pero si yo quiero entrar en un sitio, yo a lo mejor sí que aceptar esa oferta, no lo veo. De hecho, ya se hace, ¿sí? Todos los estudiantes tienen prácticas. Claro, De hecho, las por eso. prácticas es una cosa que hay que valorar mucho. ¿Sí? Cuando uno accede a un estudio, yo siempre aconsejo que miren qué tipo de prácticas tiene y dónde son. Sí, sí. Y se aprende mucho en ellas, sobre todo porque normalmente hay cosas que no se pueden aprender, digamos, en la facultad. Pero repito, yo no le doy consejos a nadie. También entiendo la postura opuesta, que no se quiera aceptar eso. Yo lo Claro, claro. aceptaría. Le decía que usted no tiene redes sociales. Yo sigo en varios perfiles de diferentes redes sociales, cuentas en las que usted es el protagonista, ya sea con vídeos suyos o de citas, pero echo en falta una que dirija personalmente usted. ¿Por qué no las No, usa? porque no me gustan las redes. Tuve una vez Facebook, tengo el Facebook, lo debo tener, creo que no se puede borrar. Pero lo tengo, pero no, ¿sabe? Porque llegaba un momento en que primero me comía mucho tiempo. Después yo soy muy educado. Si me escriben, contesto. Pero llega un momento que tenía muchos correos al día. Mm. Y no daba abasto. No daba abasto a contestarlos todos. Entonces, mira, no puede ser. Aparte, no todas las interacciones son gratas. A ver, yo cuando voy a discutir pues, una clase o una conferencia, así, yo estoy psicológicamente preparado para, para que me ataquen o para una discusión dura, digamos. ¿No? Estoy psicológicamente preparado, estoy entrenado para eso, ¿no? Y sé cómo gestionar, digamos, ese tipo de discusión. No estoy preparado, en cambio, para que en mi propia casa, cuando me levante, encontrar insultos, por ejemplo. Sí, esa es una cuestión Es que que, no lo soporto porque no es el ámbito. A ver, yo claro, entiendo que si voy a un sitio a debatir dureza, con dureza yo entiendo el ataque, incluso entiendo el ataque político, pero no en mi casa, cuando me levanto tan tranquilo, ¿no? Y eso penetra digamos, ya en la vida cotidiana, eso ya llega un momento que ya no lo aguante más. sí, totalmente. Que no quiero decir que haya muchos insultos, ¿no? Pero bueno, a veces los hay, ¿no? También hay elogios, pero tampoco es el sitio de que me elogien ahí tampoco. En la casa, quiero decir, ¿no? Que digamos que tienes una esfera de intimidad, una esfera que estás tranquilo, y la red no te deja tranquilo en ese aspecto.
Quizá de alguna manera habría que buscar una manera de regular más el tema de las redes sociales, por lo que comenta de la facilidad de insultar a alguien o de contactar con alguien, No, de yo llegar a no, la vida de esa persona. la entiendo, porque si puedes escribir, escribes de todo, y si no te gusta una cosa, le insultas, pero claro, no es lo mismo encontrártelo en un debate o en un sitio que ya está para eso, una clase, unas clases, usted fue a mis clases, sabe que las clases a veces son duras, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, pues ahí, pero en las pero uno clases está tampoco no hay preparado un ahí para eso. ataque. En las clases no suele haber un ataque del mismo tipo que en las redes sociales. Claro, porque En las normalmente clases el ataque es ideológico o es es ideológico un y contraargumento. y es educado, claro. Y Claro, normalmente la no es una persona que falta de ataca, respeto. pues da la cara y explica y Claro. argumenta, claro, pero allí es un gente anónima, a mí eso no me, y sobre todo, básicamente, porque me hacen perder mucho tiempo. Es que con la cara Llega un tapada o momento detrás de un avatar es mucho más fácil faltar al yo no tengo respeto. avatar, yo no sé qué es eso, o sea, sé que No, tengo una cuenta con... me refiero a una identidad, ¿sabe? Una identidad falsa, digamos. Un perfil que no Sí, muestra tu claro, la nombre. gente usa eso y tampoco me gusta eso, me gusta que la gente escriba con nombre y apellido. Claro, claro. Por eso ¿No? mismo. Pero bueno, sobre todo, básicamente, aparte de eso, es cuestión de tiempo. Llega un momento que uno no vive. Claro. Sí, sí. Y a mí no me gusta ser maleducado. Si me escriben, me gusta contestar. Mm. Pero llega un momento que literalmente no daba abasto. Sí, no, es completamente comprensible. ¿Qué opina a Sobre todo grandes porque son cosas rasgos? de ocio, Sí, no, sea, no es trabajo, digamos, de la universidad, son cosas claro, sería de algo que hace amigos. usted por su cuenta, por amor Claro, al arte, pero llega un digamos. momento que encuentras 20 correos allí un día, ¿no? Mm. Aunque quizás No, también usted mismo podría planteárselo como salida profesional, ya que como está viendo, ya empiezan a ser relativamente fácil monetizar ese tipo de sí, pero acciones. a ver, yo otra cosa, no, ya sé que se puede, yo no busco monetizarlas. Quiero Sí, decir, sí. mm. No, pero lo digo para tomárselo como, en ese caso sí que como un Ya, trabajo. pero a ver, ya tengo mi trabajo. Yo soy profesor y normalmente a mí si me entrevistan como usted, Mm. me conoce, pues bueno, pues yo entiendo que una parte de mi deber social es contestar forma parte, Sí, sí. entiendo que forma parte de mi labor, ¿no? La sociedad, digamos, me paga un sueldo, pues también entiendo que debo devolver a la sociedad siempre que pueda, obviamente, pues parte de lo que me da, ¿no? Pero si me preguntan, me entrevistan de buenas formas, así, pues me respondo, ¿no? Mm. A Pero grandes rasgos. no es por monetizar. Sí, sí. También esas cosas después son muy esclavas. Tiene que estar todo el día Mm. intentando agradar al público, ¿no? Y está todo el día buscando contenidos y a ver qué pienso hoy y a ver qué digo hoy para contentar a la gente. Y después, claro, tiene que estar todo el día pendiente de la audiencia, a ver si te sigue, no te sigue, cosas por el estilo. Entonces, yo, en buena parte, pues digo más o menos lo que entiendo honradamente que pienso, pero no busco agradar, ¿no? Sí, A sí. veces hay gente que le agrada, a otra gente le agrada menos. Yo intento no ofender a nadie, pero intento decir honradamente lo que pienso. Pero no lo hago por monetizar. Ya Sí, sí. sé que se puede hacer eso. Y hay gente que lo hace. No, lo digo porque es Y la corriente que otros seguramente el futuro profesores y irá por ahí. otros politólogos y economistas están haciendo, que son muy activos en Sí, redes sí, ya sé. sociales Y y tienen ese- ya me lo dijeron muchas veces, pero yo no. Ya la esclavitud de tener que andar a pensar contenidos y sobre todo de hablarle a una cámara, yo solo no soy capaz. Sí, sí. Si me ¿Qué entrevistan, opina, sí. qué opina a grandes rasgos? Sé que es una pregunta muy abierta, pero en general del periodismo que se hace hoy en día. ¿Le parece que hay periodismo de calidad Sí o que hay, sí que que hay. tiende a ser peor que hace años? No, a ver, sí que es bueno. Es muy bueno. O sea, usted lee los grandes periódicos españoles, hay periodistas periodistas y mujeres, pero, o sea, en ambos, muy buenos o sea, de una calidad grandísima. Pero que incluso, por ejemplo, pues en suplementos de ciencia, en suplementos de cultura, pues después en las webs hay artículos fantásticos. A veces se ve mucha basura, ¿no? Pero otras veces no, hay digitales fantásticos. Hmm. Un nivel de elaboración de los artículos, tanto de política, pero de cultura, de tendencias o de moda, hay blogs y periódicos fantásticos. ¿Le han colado alguna fake Más que news? nunca. ¿Qué? ¿Le han colado alguna fake news recientemente? A ver, yo no veo las páginas de fake news, pero fake news depende cómo las defina. Pues como Muchas bulos, como promesas. noticias que circulan fácilmente por la red y que usted o el sujeto consume sin saber que sean falsas. Y se trata Hombre, simplemente de a un ver, rumor o de un bulo. yo las webs típicas de fake news, las que dicen que son de fake news, no las. Normalmente
casi no leo prensa de internet, leo muy poca. La prensa la compro física, ¿no? Supongo que los periódicos normales también cierto sesgo, cierta mentira también tendrán, ¿no? Mm. Pero creo que son algo más serios que muchas páginas de estas. Colar, supongo que me colarán, muchas. Ahora, por ejemplo, en temas de ciencia, yo a mí si me dicen, pues inventó una nueva cosa para el tal cáncer, pues ¿por qué no lo voy a creer, no? Por ejemplo, Claro. ¿no? En cuestión, o el hombre aterrizó en la luna y hay vida en la luna. Bueno, pues si hay vida en la luna, pues ¿por qué lo voy a negar? A lo mejor me están mintiendo, pero no lo sé, ¿no? Mm. Si me las colaron en esos ámbitos, no lo sé. Ahora, en política es más difícil, porque estoy más especializado, digamos, ¿no? Las detecta rápido, las detecta ¿Qué? fácilmente. Las detecta fácilmente cuando... Claro, porque no me cuadran. Es decir, ahí, en ese aspecto concreto, a mí es muy fácil manipularme en muchas cosas. En temas de finanzas, en finanzas algo menos, pero bueno, en temas, por ejemplo, de ciencia, como acabo de decir, o arte, o así, me dicen tal cuadro es una maravilla, pues será una maravilla, pero yo no sé, no, o música, tal interpretación es fantástica, pues no sé decir, ¿no? Sí, sí. O sea, me puede vender una copia mala de una interpretación musical que yo no la distingo de una buena. A eso me refiero, ¿no? Pero, por ejemplo, en los ámbitos que más domino, que son pues, la política y la economía, es más difícil. No quiere que no puedan, pero es más difícil que me entren fake news. Las sé distinguir mejor, digamos, ¿no? Le he escuchado muchas veces defender y elogiar al empresario. Usted no es empresario, No. pero quiero preguntarle No, cuidado, y si... también al obrero, ¿eh? Cuidado, Sí, no sí, solo al empresario. vale, vale. No, pero quería preguntarle si ahora mismo tuviera la oportunidad de crear una empresa, ¿en qué sector se metería? ¿Qué ve ahora rentable? Si fuera rentable, aunque no fuera empresario, invertiría en bolsa en ese sector, ¿no? O sea, no hace falta ser empresario yo para, si veo algo rentable, pues invertir en ese sector. Simplemente juegas el teléfono o vas en internet y compras acciones del sector que No, ves. pero le pregunto directamente, si quisiera Cualquier montar una sector puede empresa, serlo. Cualquier sector puede serlo. ¿y a usted cuál le Yo llama la cuando, atención para meterse en él? a ver, ahora están de moda las tecnológicas así. Yo, por ejemplo, a mí la alimentación, sí que se pueden hacer grandes avances en ella, es que no, cualquier sector vale, por eso lo estoy diciendo, no hay un sector que se puede decir que sea mejor. Yo cuando estudiaba me decían que el futuro, hace 30 años, me decían que el futuro estaba en el I+D+I, que si no sé qué de la biocerámica, que si no sé qué de cosas así, de estas de biotecnologías y cosas así, pues bien. Y no recuerdo que discutíamos en clase y no sé quién se dijo del textil, estoy hablando de los años, de finales de los años 80. No, el textil no tiene futuro, me decían. Se discutía allí, ¿no? El textil no tiene futuro, ¿qué se lo van a hacer los chinos? Pues mira, la revolución industrial en Galicia, una revolución en esos 30 años fue el textil. Y no se dio, en cambio, ninguna de la cerámica ni de esas cosas que dicen que iba a haber, ¿no? Sí que hubo algunos avances, pero el avance de una gran revolución industrial fue en el textil, porque se renovó el textil por completo. Si está renovando, ¿qué sector hay? No lo sé. Cualquier sector me vale. De alimentación, por ejemplo. El calzado, cualquiera. Siempre y cuando sea usted capaz de innovar en él o de hacer un producto de forma manual. En cambio, a lo mejor, ¿cuántas empresas tecnológicas? Usted ve unas cuantas que triunfan, por cada una que triunfa fallaron 10. ¿Qué fue de MySpace, por ejemplo? ¿Qué fue del 20? Usted no se acuerda de lo que es eso. Sí, sí me acuerdo, pero claro, ¿Qué fue del? no sé exactamente qué pasó Pues con las es un empresas, ejemplo, pero ¿no? Era una red social muy popular, puntera en su momento y desapareció. Y a lo mm, mejor sectores que eran supuestamente eran más atrasados, ¿no? Que eran menos punteros, ahí los tiene viviendo y coleando, ¿no? sí, sí. No, yo le preguntaba en el sentido de lo que piensa usted personalmente. Yo sé que si ve rentable Si un me tiene, sector, no hace falta yo montar una empresa para si obtener tuviera que meterme en una rentabilidades. empresa, tendría que ser algo de libros o de cosas así, que es un sector que... Claro, Porque, era eso un poco lo que buscaba que me y dijera también se lo puede, personalmente también se lo que le puede. atrae a usted para... Si tuviera que meterme en un sector, me tendría que meterme en un sector que conozco bien y que me gusta, ¿no? Y antes de meterse en un sector, una empresa normalmente el empresario que se mete es un empresario que ha trabajado en el sector, que conoce el sector y que ve que algo se puede hacer mejor en el sector, Claro. ¿no? Pues yo me Mm, metería en algo así. Y además, y le voy a decir, en el libro de papel, no libro en de el, papel. en el Es arriesgado, quizá, ¿no? Por eso, ahí sí que podría haber revoluciones. Bueno, en el riesgo también está el éxito, supongo. Claro, Usted lo sabrá mejor que yo, sí. que para intentar despuntar en algún campo hay que arriesgar siempre. O... Pero hay que conocerlo antes. Mm,
Sí, sí. ¿Usted cree que la ideología de una persona es un motivo o un rasgo para tener en cuenta su calidad humana? No, No, no. Las ideologías son independientes de las personas. Yo creo que una persona, pues de ideología puesta a la mía, muchas de ellas piensan que están haciendo el bien. claro. No son mejor yo persona que ella. Es decir, simplemente, hombre, si yo defiendo las ideas que tengo es porque entiendo que son más correctas que otras, pero yo también entiendo que la otra persona entiende que las suyas son más correctas que las mías, ¿no? Mm. Pero no tiene por qué necesariamente hacer mal, aunque las consecuencias sean malas, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. No, en La el... mala es y malas personas malas creo que hay en todas las ideologías. Que pasan las consecuencias de algunas ideologías y que pueden ser más dañinas que otras, eso sí. Claro, Tanto pero le pregunto económicamente como porque usted socialmente. Pero seguramente habrá escuchado muchas veces la frase de, no, yo con comunistas no quiero saber nada, yo no hablo, o con fascistas o lo que sea. Seguramente lo habrá escuchado varias veces. ¿Usted cree que la ideología es independiente de la persona? la ideología yo creo que depende mucho pues, de las lecturas que haya tenido uno, de la propia mente de cada uno. A veces en la misma familia o en el mismo estrato social, la misma educación, pues la gente, los propios hermanos salen de ideas distintas, ¿no? La propia mente de cada uno, pero después las ideas que tenga, los libros que haya leído cada uno, las amistades que haya tenido cada uno, las preocupaciones que tenga cada uno. Ahora yo, por ejemplo, cuando veo a un joven que dice que es comunista, por ejemplo, yo entiendo que él ve un problema real en el mundo, ve que hay pobres o ve que hay injusticias o así, y piensa que la forma adecuada de solventar ese problema es el comunismo. Porque el capitalista también piensa así. El capitalista no dice que es por fastidiar al pobre. El capitalista también quiere acabar con la pobreza. El capitalista también quiere que eliminar las injusticias, ¿no? Solo que por otros medios. Pero no, No la hay no hay ideología una no maldad implica, intrínseca a las personas. ¿Qué? pero la ideología no implica una serie de valores en alguna persona, quizá, que a los que le da un mayor valor, valga la redundancia, y eso no puede ser un criterio objetivo para determinar su calidad A ver, humana. Bobbio, cuando habla de estas cosas, dice que lo que difiere la izquierda de la derecha es que la derecha, digamos, defiende la libertad de una forma amplia, las derechas modernas, y la izquierda defiende la igualdad. ¿Y qué es mejor, la libertad o la igualdad? Pues son ambos valores a considerar, ¿no? No son necesariamente malos, ninguno de los dos, ¿no? Mm. Solo que unas personas prefieren uno al otro. Claro, en este caso, usted digamos que una ideología de una persona no le diría, no le indicaría, no sería un No, porque indicador de si es buena o mala persona, por ejemplo. yo mismo pasé por varias a lo largo de mi Claro. vida. No, Y yo era también, igual ¿eh? de bueno o de malo antes que ahora, ¿no? Cuando tenía otras ideas era igual de malo o de bueno que puede ser ahora. Pero actuaba diferente, a lo mejor. Sí, hombre, ya Y va. en función de cómo Es el actúe, puede problema. ser mejor o peor. Pero no es que seas mejor persona, es que tu lógica de actuación es distinta. Obviamente, si yo fuera comunista, pues estaría en las barricadas, a lo mejor con estos chicos, ¿no? Eso no quiere decir que sea malo. A lo mejor esos chicos necesariamente no actúan por mal. Puede ser que algunos actúen por maldad como actúan como cualquier otra persona. Pero en principio a lo mejor piensan que están haciendo el bien, que están luchando contra el fascismo, contra algo que ellos ven malo en el mundo. ¿No? Y esa Lo visión que no le da difiere son los demasiada medios. importancia, esa visión que tiene no le da demasiada importancia a la intención y no tanto a los efectos reales que tiene, porque la intención, la buena fe o mala fe, no exime de actuar mal, de obrar mal, ¿no? No, pero digo, claro que no, porque están violando derechos de otras personas, están haciéndoles daño, haciendo cosas. Pero Claro, en yo ese creo que sentido, usted me está preguntando si son buenas o malas personas. Pues que sí. muchas personas de estas pueden pensar que el mal que hacen es revolucionario y contribuye a la causa. Me explico. Entonces, Mm. no quiere decir que sean malas personas, solo que están actuando por medios equivocados. Sí, Es sí. muy distinto. Claro que las ideas, sobre todo en el ámbito económico, conducen a resultados. O sea, hay ideologías económicas que son desastrosas, en mi modesta opinión, ¿no? Y aplicarlas lleva a desastres económicos. Eso son consecuencias, pero el que las aplica piensa que está haciendo el bien. Le quiero preguntar cuáles O son puede los pensarlo, valores o que no las los, que no los características, sí, sí, que diga, diga. le quiero preguntar cuáles son, según usted, para usted, los valores o las características que definirían a un buen político, según usted. ¿Qué tiene que tener un buen político?
A ver, ¿qué tendría que tener? Lo que pasa es que eso, esas cosas no hay. Tendría que pensar a largo plazo. Y no tiene que dejarse llevar por la opinión pública. No. No. Para que entonces no es político. Entonces, explíqueme un poco eso, No aunque sea ganaría, muy no ganaría las brevemente. elecciones. Tiene que ser, a ver, y tampoco me gustan mucho las soluciones tipo Draghi, ¿no? Tipo de ese estilo. Un político de esto, digamos, que no tiene la tentación de dejarse llevar por la opinión pública y es capaz de mirar a largo plazo y no siente la presión. A lo mejor puede entender que puede tomar decisiones, digamos, pues sin la pretensión de querer volver a ser elegido, por ejemplo, ¿no? El problema es que a mí esas tecnocracias tampoco me acaban de convencer mucho, porque esos políticos acaban siendo responsables y nada garantiza que las decisiones que tomen sean las correctas. Pueden serlo, pero no tienen por qué serlo. Ese es el problema, esa idea de la técnica como gobernante, yo no creo en ella. Digamos que tiene que ser una persona que no esté todo el día mirando como una veleta, ¿no? Es una persona que tenga algún tipo de principio. La política ahora es como más, al ser tan mediática, no es una política más de gestos que de contenidos, ¿no? Hasta se fija uno en la estética de los políticos, ya los visten y ya los peinan y ya les ponen la ropa adecuada para cada sitio. Y es una cosa que es pura visión y no importa mucho el contenido, por eso salen estos partidos modernos de marketing, ¿no? De gente así como muy, Sí, sí. muy pulcra, muy así, como muy aseada, como quede bien en la cámara, igual que los cantantes, ¿no? Que no importa tanto la voz como que se quede en buena imagen. Pues esto es algo semejante. Y esos ¿Cree que políticos la antiguos, estética y por ejemplo, la capacidad de oratoria, ser un gran orador, ahora es más importante que nunca en la política? pues sí, siempre fue importante, pero ahora más, sobre todo si es capaz de hablar bien y dar bien en las televisiones. Ser una Cuando persona un buen carismática. orador, que sea una persona buena oradora, no garantiza nada. Simplemente habla muy bien. Pero cuando uno gobierna, si pretende gobernar bien, pues tiene que tomar decisiones. A veces tiene que tomar decisiones duras. A lo mejor tiene, pues yo qué sé, tiene que bajar las pensiones. Porque a lo mejor es mejor bajarlas un poco ahora que te las baje la Unión Europea el doble dentro de 10 años. Es un ejemplo, ¿no? Pero pues me gustaría que hubiera un político que se atreviera. Dijera, mira, y que lo explicara. Dijera, mira, o bajamos ahora, y sé que es injusto, que es muy duro, o bajamos ahora, por ejemplo, el 5%, o la Unión Europea os va a bajar el 15%, como hizo en Grecia, dentro de 2 años. Vosotros veréis. Yo prefiero bajar un poco ahora o congelar ahora a tener que bajar el día dentro de 2 años, ¿no? Esa capacidad, digamos, de vencerlo el corto plazo. O que digan, mira, ahora no se puede subir el salario mínimo. Pues no es el momento, están las empresas quebradas, no les puedes poner un coste mayor. Es un ejemplo, ¿no? Pero eso no hay político que se te va a decirlo. Es que en el momento en el que el político lo que busca es mantenerse en el poder, es difícil que tome decisiones a largo plazo cuando a corto plazo van a causar alguna revuelta, como podría ser Claro, la bajada de una pensión. bajado pensión o cualquier otra medida popular, Sí, sí, ¿no? o cualquier otra medida que no sea popular. Digo, la pensión pues una política que afecta a muchas personas y que es muy popular subirlas y muy impopular bajarlas. Sí, o recortes en educación, lo que sea. Pero a veces pueden ser necesarios. No necesarios, no, obligatorios. Sí, sí. Por duro que pueda parecer. Porque simplemente, si el país está quebrado, ¿de dónde se saca para pagar eso? ¿No? Y si los que te prestan dinero no se niegan a prestarte más, ¿cómo haces? ¿No? Pero para el gobierno puede ser más cómodo El gobierno dejarles el intenta problema eludirlo. al que venga, al siguiente que venga, que hacerlo ellos mismos y que Claro, pues, y las lo que intenta protestas es se dar las la coman patada para ellos. adelante. Claro. Claro, ahí está la cuestión. Pero yo digo, me gustaría que alguien tratara un poco como adultos a la gente, ¿no? Explicar, mira, no hay. Cuando estos padres deciden de niña, mira, pues no hay, no puedes comprar eso que quieres, tú no hay, ¿no? Porque nos trataran un día alguna vez como adultos y digan, mira, no hay dinero. Vamos, y bastantes que vayamos pagando lo que hay, ¿no? Ahí No eso nos tendría hacen esto. relación con lo que dijo usted de que el político que no esté pendiente de la opinión pública. Claro, a eso me refiero y que tenga algún tipo de principio, que piense a largo plazo. En eso fue un Roeder, que es un presidente alemán, el que había antes de Angela Merkel, pues sí que hizo algo así. Y le costó las elecciones, por cierto, ¿no? Pero buena parte de la salud económica de Alemania se le debe
a Schroeder, que era un presidente socialdemócrata, porque él puso las bases ya de ajustar las pensiones para que pudieran ser pagadas en el futuro, puso unos sistemas laborales para que no hubiera paro en Alemania, estabilizó, o sea, pero claro, eso le costó, le tuvo mucho costo, sobre todo entre los suyos, ¿no? Pero buena parte de la prosperidad alemana se debió a un político así. ¿Y un buen profesor? ¿Cómo tiene que ser un buen profesor? Yo no sé, si supiera eso ya lo sería, ¿no? Ya lo es. Yo digo los que me gustaban a mí. Me gustaba, pues, no sé qué me... A ver, que las clases fueran un poco libres, ¿no? Que no llegara allí ya con un tema dado y que lo dictara o que lo soltase, sino que, bueno, pues acaba el tema y pues podíamos salir perfectamente otro tema, ¿no? Y después, bueno, que le guste lo que haga. Yo creo que se le nota. Cuando era alumno, notaba cuando el profesor le gustaba o no le gustaba la asignatura, cuando la vivía, cuando hacía polémicas o nos hacía sentir interesante, ¿no? Yo creo que es una capacidad, hay que vivirla. ¿Hay algún profesor que usted hay que aprender recuerde todos con los días. especial cariño? Sí, unos cuantos. Unos cuantos. Como por ejemplo, A don dígame Luis alguno. Pérez. Don Luis Pérez en el colegio, don Fermín en el colegio, y después a don Benito en el colegio, después en la universidad, pues, por ejemplo, el profesor Vilas Nogueira, que fue un maestro, el profesor Ramón López Huevos, por ejemplo, a mí les tengo especial precio, si de mis tiempos tenían estas cosas. Y no digo, no me gusta olvidarme de algunos, y algunos seguramente me influyeron mucho. ¿Vale? Yo coincido con usted en que en este caso, no sé si la vocación, pero el hecho de que te guste mucho lo que hagas se refleja mucho en cómo son las clases, en el caso de un profesor. Y eso el alumno lo percibe y no solo lo percibe, sino que se le contagia el entusiasmo Sí. del profesor. Entonces creo Sí, que a es una mí, característica elemental de un yo creo que profesor. lo ideal es, un profesor bueno para mí, el ideal sería que cuando yo salía de la clase corriera a buscar los libros de los que me hablaban en clase, ¿no? Mm. O, o siempre digo, yo cuando quedo más contento en una clase, es cuando a la salida la gente habla de lo que estuve hablando yo. Quiero decir, que le interesó el tema y que discuten a favor o en contra de lo que dije yo o tienen ellos su propia postura. Pero simplemente conseguí que esas personas durante ese tiempo se interesaran en el tema, hasta el punto que acaba la clase y quieren seguir hablando del tema. No simplemente fue un trámite de dictarles unos conocimientos y aprobarlos, sino que quieren ellos seguidos. Si yo consigo que las personas se interesen en el tema, ellas mismas ya van a buscar libros a la biblioteca, ya van a internet a buscarlos, etc. ¿No? Eso es lo que me gustaría a mí, o cuando se juntan entre ellos, pues debaten del tema. ¿No? Para mí eso es el interés, que fuera de la clase que se interesen por el tema, o se interesen en seguir aprendiendo de eso. Yo en una clase poco puedo enseñar en cantidad. Yo lo único que puedo hacer es que el tema sea interesante y que lo vayan a buscar ustedes después. Eso es lo que quiero yo. Encender esa mecha para que luego el alumno Efectivamente, siga su... efectivamente. Y como alumno, ¿usted era peleón o con los profesores? ¿Le gustaba discutir con Depende, ellos, depende, rebatirles depende o del era más profesor. bien pasivo? Algunos no daban pie. En otros sí que me gustaba. Sí. Con estos que le cité, don José Viles o don Ramón López, Ramón López, sí que me gustaba mucho discutir con ellos. Por hacer preguntas en clase, sí. Ahora ya estamos llegando al final. Yo a todos los invitados les suelo hacer un test en el que les pregunto por una serie de cosas y que me respondan rápido, básicamente, según, Vale. según según sus gustos personales, que esto ayuda mucho a conocer a la persona. Por ejemplo, si le pido que me diga un libro, Así es, a bote pronto. a bote pronto, La relación humana de von Mises. una O película, La vida es difícil, de Robert Penguin. y una Que película, no sé luego, si le gusta el cine. algo. Pero me gustaban las de Frank Capra, si le digo así. Hombre, podría decir El Padrino, que también me gusta mucho, ¿no? El Padrino es mi película favorita, parte 2. Sí, a mí me gusta mucho también, por ejemplo, también las de Frank Capra, así las que tienen sobre la Gran Depresión. O sea, sí, por ejemplo, sí, el Padrino está muy bien. Vamos a verlo varias veces, sí. Un artista, aquí englobamos un cantante, un pintor, un escritor, lo que usted quiera, una persona. Pues le pongo, a mí me gusta, siempre pues del país me gusta, siempre me resultó interesante Vicente Risco. Además tiene muchos elementos también de artista, así de escritor, de novelista, de científico. Era una persona que siempre me resultó pintoresca y curiosa. Digo por citar uno del país, o Álvaro Cunqueiro. Una canción, Canción.
Tampoco sé Sí. si le gusta la música. Claro, pues yo qué sé, algo de esto de U2, ¿no? De esto de, por ejemplo, With or Without You, que eso siempre me gustó mucho. Por decirle una, yo no soy muy de música tampoco, yo no tengo la mejor ni nada así, pero que No me viene escucha a la cabeza. música. No mucha, no mucha, la verdad se ha dicho. En el coche a veces, no, pero no soy mucho de escuchar música. No tengo oído, o sea, no es una cuestión de que no me guste. Mm. Una afición, aquí alejado de todo lo que ya conocemos. Sabemos que le gusta la economía, la política, el debate, todo eso, pero fuera de eso, ¿alguna Me gusta ir afición? a rebuscar a las librerías de viejo. Sí, para afición, claro, no, cocinar, no deporte, pues no, pues soy de una vida, no, es una vida, la mía es muy poco glamurosa, sí, es una vida bastante tranquila, de aquí en el rural de Vigo, ando por aquí, no voy a grandes fiestas, ni hago vela, ni hago cosas así, ni hago esquí, ni cosas así. Mi vida es pasear por aquí y bastante rutinaria. Y de vez en cuando sí que me gustaría rebuscar a las librerías, a ver lo que hay, o a las tiendas de viejo. Un viaje pendiente, un lugar No del me gusta, mundo. no me ¿No gusta le gusta viajar. viajar? No. No. Yo solo viajo por trabajo. No Yo hay me, ningún lugar del mundo al que le gustaría ir si tuviera no, la si oportunidad. me gustaría ir, a ver, por trabajo así, yo sí quiero, yo puedo ir perfectamente. No me gusta viajar. O sea, ¿Pero por qué? Porque no le no gusta estar viajo todos fuera de los su años. casa, A ver, no le yo gusta viajo el todos los proceso años, de ir. casi todos los años voy a América Latina o así. Yo, no es que no haya viajado, no, pero no me gusta, me quita de mi rutina, me pone muy nervioso. No estoy cómodo fuera de mi casa, no estoy cómodo en un sitio que me es ajeno. Es decir, hay gente que le gusta viajar, que le gusta ver el mundo. Yo repito, todos los años viajo bastante, pero es por trabajo, no lo hago yo de motu propio. Mm. Le molesta salir de la rutina, no le gusta. Y me estresa mucho el hecho de viajar. Paso ya casi un mes entero pensando, nervioso, en que voy a tener que desplazarme de mi rutina. Y estar en un sitio que no es mi casa, sin mis cosas, ¿no? Con todo así, no me hace sentirme cómodo. Y a personas, en cambio, que le encanta. Y entiendo que les encante, pero a mí nunca tuve atracción por el viaje, soy bastante sedentario. Soy de los gallegos que no emigraron, de los que quedamos aquí. ¿No? Un proyecto que tenga a largo plazo. Eso, cuando me jubile voy a escribir una teoría del Estado. Ya lo tiene claro, ya tiene tomados apuntes y todo para... Sí, lo estoy tomando, pero lo estoy haciendo con calma. Si es un proyecto, igual no me sale, ¿no? Pero eso es mi proyecto, sí. Una profesión de no tener la suya. A ver, yo creo que sería buen vendedor. Digo, Comerciante. sí, eh, sí, porque si yo soy capaz de vender ideas raras, yo creo que una cosa que si me da un producto bueno, yo creo que soy capaz de venderlo. Creo Pues que, seguramente creo sí. que, creo que si me da mis hijos, si ya vendo ideas más raras y bastante extrañas, no. Si me da un producto bueno para venderlo, yo creo que sería capaz de venderlo. Creo que sería buen comerciante. Pero solo si yo creo en el producto. Si me da un auto bueno, por ejemplo, para vender en una casa con concesionario, si me da una cosa, un alimento que yo sé que es bueno, o una prenda de ropa, o un seguro, o algo así que yo sé que es bueno, yo creo que lo vendería muy bien. Y no sería capaz de vender algo que no le guste, algo que No, no sepa que es bueno. no, no soy capaz. Me Imposible. trago, me trago. Igual que en política, una vez hace años di un meeting, me pidieron ir a un meeting, no soy capaz. Porque o concuerdo con todo lo que estoy diciendo. Es decir, en un meeting usted tiene que defender un programa, ¿no? Hmm. El programa de un partido. Y el programa del partido, aunque sea próximo a mis ideas, no tengo por qué defender todo lo que viene allí. No soy capaz. O sea, no me trabo, no soy capaz. Se me Sí, sí. nota y no soy capaz de vender una cosa en la que no creo. Ahora, si me da un producto bueno, yo lo vendo. Y en el que yo crea. A lo mejor no es bueno, pero en el que yo crea, sí. Bueno, eso demuestra la fidelidad que guarda a sus ideas. Sabemos que nunca va a decir nada que no piense. Eso intento. Es que no soy capaz, algo que quisiera, no soy capaz. No soy capaz de mentir. Para esas cosas no, se me traba la lengua, me pongo colorado, no soy capaz de... Y se me ve en el gesto.
Yo creo que se me ve en el gesto que estoy fingiendo. No soy capaz de producir. En cambio, si es algo en lo que creo, sí que no solo lo que estoy diciendo, sino todo el gesto, la voz, la mirada, todo ayuda. Y por último, dígame algo que nadie sepa de usted. Bueno, si no sabe, nadie nos lo voy a decir. No tiene un secreto que no sea demasiado grave y me Todos pueda lo contar. tienen, pero no lo voy a decir, obviamente, pues es un secreto. Bueno, pues y la última de verdad es que me deje una pregunta para yo hacerle el siguiente invitado que tenga aquí. Pues, ¿qué fue lo que le influyó pues, a escoger su profesión, por ejemplo? Sea cual sea. Creo que es una buena pregunta para preguntar a cualquier tipo de persona, así Claro, que pues por eso, como no sé a quién le va a entrevistar a usted, pues eso será algo. pues esto sería todo. De nuevo le agradezco muchísimo que haya hecho un hueco para estar hoy aquí. Le admiro mucho y como profesor le guardo una gran estima, así que de verdad que le agradezco mucho que haya hecho ese hueco para aceptar mi Bueno, y invitación. gracias a usted por acordarse, siempre es un honor también, ¿no? Que me llame. Y, y nada, Sobre todo si lo conocen ya personalmente. Es decir, usted puede llamar a una persona por la imagen pública que tenga, así. Usted me conoce personalmente. Pues claro. entonces es un honor que me haya llamado. De hecho, la motivación de llamarlo a usted no es otra que la sensación que me causaban sus clases, que usted fue profesor mío en el primer año de carrera y eso fue un shock que venía del instituto en el que los profesores estaban prácticamente todos desanimados, nadie daba las clases con energía, nadie intentaba fomentar el pensamiento crítico en los alumnos y llegué a primero de carrera y estaba usted y eso me marcó. Hasta ahora yo creo que ha sido el profesor de todo el grado que más me ha marcado. O sea, para tanto, lo que quiero es que siga usted estudiando y sea buen periodista. Vale. Que ya lo está haciendo, pero las preguntas fueron buenas, también tengo que decir. Bueno, pues yo se lo agradezco. Las respuestas fueron No, mejores incluso. entrevistar es muy difícil, ¿eh? Ya se está dando cuenta. No es nada fácil. Y buena parte, la mitad de la entrevista son las preguntas. ¿Eh? Porque hay entrevistadores que no saben preguntar o preguntan de cosas que no vienen mucho a cuento. Usted creo que hizo muy buenas preguntas. Pues se Pues lo gracias a usted agradezco. por llamar y hasta cuando le haga falta le puede ayudar a usted. Pues nada, lo dejamos por aquí y espero pronto, en un futuro muy lejano, hacer esta misma entrevista, repetirla, pero de manera presencial, que no sea tan fría como detrás de una Bueno, pantalla, que bueno, me pues también gustaría. es más cómodo, ¿eh? Es más Es fácil cierto. hacerlo así. Se También le puede buscar un hueco. Al otro, si tiene que desplazarse o claro, perder un día entero de viaje, así ya es más fácil, así es más cómodo. ¿Eh? También es más, claro, es más invasivo, si quiere llamarlo así. Pero bueno, bienvenida sea. Un abrazo y hasta la próxima, don Eladio. hasta la próxima. Muchas gracias.